¿Cómo están, jóvenes? Buenas. Buenas tardes, jóvenes. No se olviden de colocar sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y de marcar su asistencia en el aula virtual. Les comento que me dijeron que volvamos a generar nuevamente el acta con sus notas. Entonces, el 11 de marzo, voy a ver si verifico nuevamente lo de sus notas. Y aquí logré ingresar al sistema para ver lo de sus notas. Nos dijeron que podemos ingresar, pero no sé si qué ha pasado, pero yo no puedo. No me despliegan los menús. Voy a preguntar si alguien más tiene este problema. Un segundito. Ya, ahí pregunté porque iba a ver si generaba, nuevamente el acto de ustedes, porque dicen que hay que volverlas a generar, pero no se me habilita el menú, entonces no sé, no puedo cumplir con esa disposición. Aunque yo creo que no hay mayores problemas en el caso de ustedes. Este es el acta final de ustedes. Perdón, esta no es el acta. Estamos viendo el navegador. No, no está compartida la pantalla. Ya, este es el último acta que tengo de ustedes. Creo que no creo que alguien más haya legalizado. Entonces,
Entonces, me dicen que tengo que volver a generar, pero no tengo mayores novedades, ¿no? De aquí Avilés, creo que no ha asistido. León Coloma me suena, pero tampoco parece que ha asistido. Mora León, no me suena. Aunque miren, él sí asistió un poquito, ¿no? Entonces, no creo que tenga mayores cambios, pero me tocará volverla a generar, solamente que por el momento no puedo generarla porque no está habilitada. Entonces, no puedo cumplir con dichas disposiciones. Bueno, jóvenes, nosotros estamos trabajando en este tema de crear nuestra empresa, pero vamos a dejarlo para el día que tenemos las 2 horas. Vamos a avanzar hoy día con nuestro programa de estudios. De ahí lo retomamos el día, déjenme ver, el día martes lo retomamos. Lo que sucede es de que yo creo que les comentaba de que ya nos toca ver la última ley y de ahí prácticamente ya acabamos el programa de estudio. En el caso de que terminemos el programa de estudio, ¿verdad? Nos podemos dedicar a repasar algunas de las cosas que de repente en el primer parcial avanzamos un poco rápido, o no sé si ustedes tienen alguna asignatura, de repente podemos trabajar en su proyecto fijo, o sea, yo como asesor en el caso de que nos sobre el tiempo, ¿no? Porque, como les decía, esta ley de acá no es muy elaborada. Bueno, entonces estamos ante la Ley Nacional de Registros de Datos Públicos. Voy a buscarla en el navegador para ver si hay actualizaciones. Estoy casi seguro que no hay, porque en las otras no hubo, y en esta dudo que existan. Eh, Dice Ley Nacional del Registro de Datos Públicos. Aquí ya tengo que la última modificación fue del 12 de septiembre del 2014 y por acá me indica cuál fue la última modificación. Por lo tanto, aunque si se dan cuenta, miren, esto está dentro del 2012-11 y, y yo tengo por acá que está 2012-11, sí. Ahora no dice el año, ¿no? Ah, no, del 2012, entonces sí. Y yo por acá tengo que esto fue del 2014, o sea que esta ley es más viejita que la que yo tengo. Entonces, esta aquí, aunque está dentro de las telecomunicaciones del gobierno, esta aquí estaría descartada porque no es la más actual. Ya, y esta es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Esta es la misma que yo tengo, ¿verdad? Actualizada el 12 de septiembre del 2014. Y déjenme ver si hay alguna otra. Vamos a ver esta de aquí. Vamos a ver esta de acá. Ya, entonces esta es la que yo tengo. Esta es otra. Esta dice martes 21 de septiembre de 2021. Esta es una resolución. Considerando considerando que resuelve y emitir una norma que cree y regule el uso de la ficha de información ciudadana. Mm, Parece que es algo relacionado, pero no es una ley. No es una nueva ley.
Entonces, esta tampoco no es, de aquí dice Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, Ley del Sistema Nacional. ah, Última actualización, miren, esta podría ser, porque según esto dice que está actualizado al 2020. Vamos a ver, vamos a descargar a ver si es que sí, si es que no. Ya, Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos. Esta que está aquí sí ha sido modificada el 29 de diciembre de 2017. Quiere decir que esta que está aquí está más actualizada, ¿no? Por lo tanto, voy a tener que descargarme esta de aquí y utilizar esta de aquí, porque esta es la que está más actualizada y no la que yo tengo. Entonces voy a descargármela. Um, la voy a sobreescribir también. Y yo la tenía abierta, me dejó sobreescribir. Entonces voy a revisar a ver si se actualizó. No, no se actualizó, miren, aquí sigue 12 de septiembre del 2014. Entonces, déjenme cerrar esto y déjenme volverlo a intentar. Ya, entonces ahora sí se actualizó, entonces estamos trabajando ya con la ley actualizada. De todas maneras, me imagino que los cambios han de ser mínimos, pero vamos a abarcar esta ley, ¿no? En nuestro programa de estudio dice que tenemos que abarcar la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, entonces vamos a proceder revisando esta ley. Eh, Aquí tenemos las consideraciones antes de la ley. Esta ley dice que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional, ¿verdad? Eh, y que aprobó la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Esto ocurrió en el 2010, ¿verdad? Pero la última actualización pues está por acá, ¿ya? En el 2017. Ahí están las razones previas y comenzamos ahora sí con el desarrollo de la Ley Nacional de Registro de Datos Públicos. Entonces, el capítulo 1 nos va a indicar la finalidad, el objeto y el ámbito de aplicación de esta ley. Entonces, tenemos como como artículo número 1, dice finalidad y objeto. Dice, la presente ley crea y regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso en entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros. El objeto de la ley es garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la información, así como la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso, implementación de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, el artículo número 1 nos indica, ¿verdad? O deja por sentado que el tema del manejo de la información es muy importante y que el gobierno pues tiene la responsabilidad, ¿verdad? De tener organizada, interconectada, sistematizada la información y esto tiene que ser, ¿verdad? Con una calidad mm,
no sé cómo calificar la calidad del gobierno, pero digamos que con una buena calidad, ¿no? Y también, ¿verdad? También dice que se tiene que hacer publicidad y que tiene que ser transparente, ¿no? Y que se tiene que permitir acceso a través de las tecnologías, ¿no? Entonces el artículo número 1 nos da una premisa de lo que se espera de esta institución. Artículo número 2, ámbito de aplicación. Dice, la presente ley rige para las instituciones del sector público y privado que actualmente o en el futuro administren básicos registros de datos públicos sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para los usuarios o usuarias, ¿verdad? Para las usuarias o usuarios de los registros públicos, ¿no? O sea, me hace extraño que pongan las usuarias o usuarios. O sea, yo creo que este es un cambio. No, ya borré el anterior, pero tal vez este es un cambio que le han hecho en el artículo número 2. No sé, tal vez el próximo cambio sería para los usuarios. Y pienso yo que usuario es un término general que encierra al género masculino y femenino, pero la verdad que me llama la atención. Bueno, entonces esto dice el artículo número 2, básicamente nos dice que todo el sector público y también el sector privado, ¿verdad? Tienen la obligación de cumplir esta ley, ¿no? O sea, el sector privado también. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito para que esta ley aplique en el sector privado? Que estén manejando información de las personas naturales o jurídicas del país, ¿no? Entonces, ese es el requisito. Entonces, cualquier institución que maneje información pública se le aplica a la ley. Veamos. Capítulo número 2, principios generales del registro de datos públicos. Entonces tenemos el artículo número 3, obligatoriedad. Dice, en la ley relativa a cada uno de los registros o en las disposiciones legales de cada materia, se determinará los hechos, actos, contratos o instrumentos que deban ser inscritos y o registrados, así como la obligación de las registradoras o registradores a la certificación y publicidad de los datos con las limitaciones señaladas en la Constitución y la ley, ¿no? Entonces, este primer párrafo nos indica que es obligación de las personas que registran, ¿verdad? La información, o sea, se les aplica esta ley, ¿no? Y ahí también se señala que hay limitaciones que están señaladas en la Constitución. O sea, por ahí hay algún tipo de exoneración. Segundo párrafo dice, los datos públicos registrables deben ser completos. Por eso es que cuando hay un formulario debería estar completo. Deben ser asequibles en formatos libres, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables, pertinentes en relación al ámbito y fines de su inscripción, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que es obligación de las entidades públicas y privadas que manejan la información del Estado que los datos, o sea, básicamente lo que está describiendo aquí es la calidad de la información, ¿no? La calidad de la información viene cuando la información está completa, obviamente tiene que ser asequible, o sea que puede ser consultable. Los formatos tienen que estar libres, es decir, que no tengan derechos de autor y que por eso no se puedan utilizar. Sin licencia, o sea, es decir, que no requiera yo algún tipo de licencia para acceder a los datos, ¿verdad? No discriminatorios, o sea, unos datos sí, otros datos no, veraces, es decir, que estén
que no sean mentiras, que sean verdades, únicamente lo que se registre, verificables, que exista la manera de corroborar que la información es cierta, pertinentes, que sean acorde al proceso que se está registrando, ¿verdad? Y dice en relación al ámbito y fines de esta inscripción, o sea que sean consecuentes a la entidad que las está registrando, ¿no? Entonces, básicamente el artículo 3, aparte que dice que todos tienen que registrar la información, también indica que la información tiene que ser una información de calidad. Tercer párrafo dice, la información que el Estado entregue puede ser específica o general, versar sobre una parte o sobre la totalidad del registro y será suministrada por escrito o por medios electrónicos, ¿no? Entonces aquí, en el artículo 3, aunque es temprano, indica que el Estado o el administrador del Estado o el custodio de la información puede entregar información específica o general, ¿verdad? Puede ser parte o puede ser el total de toda la ficha de información y tiene que ser entregada por escrito o por medios electrónicos. Entonces aquí ya está hablando de cómo se entrega la información. Digo temprano porque recién estamos en el artículo número 3. Bien, artículo número 4, responsabilidad de la información. Las instituciones del sector público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos son responsables de la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, autenticidad, custodia, debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autentificación de los datos registrados es exclusiva de la o el declarante cuando ésta o éste provee toda la información. Ya, entonces, analicemos el artículo número 4. El artículo número 4 pensaría yo que es un artículo muy importante para ustedes, ¿no? Ustedes son desarrolladores de software y probablemente sean contratados para administrar la información. Y muy probablemente muchos de ustedes terminen en el campo público. Como muchos de ustedes van a terminar en el campo público, es importante que ustedes sepan que si ustedes van a manejar, administrar una base de datos, la responsabilidad de la información, ¿verdad? Ya sea que ustedes estén en sectores públicos o privados, si la información tiene que ver con datos públicos, y ustedes, ya sea que estén de digitadores, o sea, que ustedes registren o que ustedes administren la base de datos, que es muy probable que administren la base de datos, son ustedes, o sea, ustedes jóvenes, son los responsables de la integridad. Por lo tanto, por eso yo creo que me he pasado todo el curso diciendo que a ustedes les pagan por proteger la información, por ser custodios de la información, ¿verdad? Por lo tanto, son ustedes responsables de la integridad de la información. Es decir, que si ustedes tienen una base de datos de clientes, y ustedes, por ejemplo, sin querer, se les borra la base de datos de clientes, o sin querer, ustedes actualizan el campo de nombre de la base de datos del cliente, con alguna constante que dañe el campo nombre, ¿verdad? Digamos que ustedes están trabajando con un registro y ustedes quieren poner Juan Pueblo. Entonces ustedes ponen UDEI Ciudadanos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Olvida hasta las instrucciones. A ver, UDEI Ciudadanos, SEC, nombre igual a Juan Pueblo, ¿verdad? Y ejecutaron allí y se olvidaron de poner el word y dañaron toda la base de datos de ciudadanos, ¿no? Por ese error. Por lo tanto, ese error los compromete a ustedes en una responsabilidad civil, ¿sí? Es decir, que ustedes son responsables de la integridad, ¿sí? Quiere decir que lo que está guardado allí, ustedes tienen que protegerlo que siga sin cambios, ¿verdad? Que siga sin cambios, siempre y cuando, o si tienen cambios, los cambios sigan los procedimientos adecuados, ¿no? Ustedes son los responsables de la protección. Es decir, que ustedes tienen que poner las claves de usuario, ustedes tienen que sacar los respaldos,
¿verdad? Para que dicha información esté protegida, ¿no? Entonces, serían ustedes los responsables de eso allí. Ustedes tienen que poner el control de los registros. Es decir, que ustedes son los que van a definir quiénes accesan, qué usuarios pueden accesar a la base de datos y hacer operaciones sobre la misma. Y ustedes van a responder por las bases de datos que estén a su cargo, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan a mí si hay algún artículo de la ley que les interesa muchísimo, es este artículo número 4, porque la responsabilidad se las ponen directamente en sus hombros. Por lo tanto, cuando ustedes estén en este tipo de cargos, si alguien le dice borra la base de datos o modifica la base de datos o haga un cambio en la base de datos, ¿verdad? O bloquea el acceso a tales usuarios, ustedes tendrán que tener mucho cuidado con las disposiciones que le den. Este tipo de disposiciones que yo les estoy diciendo deberían de ser disposiciones por escritos y autorizados por sus jefes inmediatos, y ustedes, cuando les toque hacer este tipo de trabajos, deben de conservar una copia o un registro, ¿verdad? Que indiquen por qué ustedes han actuado de esa manera, ¿no? En pocas palabras, tienen que cubrirse las espaldas cuando ocurran este tipo de situaciones, porque en las instituciones públicas muchas disposiciones superiores vienen así, habladas, no vienen en papel, sino que dicen, rápido, bórrate la base de datos, rápido, haz esto, y no les dan un soporte. Y cuando no les dan un soporte, es su palabra contra de su superior, ¿verdad? Y su superior lo va a negar, ¿verdad? Lo va a mirar a los ojos y le va a decir, yo no te dije que hagas eso. Entonces, por eso ustedes necesitan un soporte, un respaldo que indiquen por qué ustedes hacen lo que hacen. Por eso es que en el sector público existe mucha burocracia, es decir, muchos papeles, muchas firmas, muchas autorizaciones, mucho detalle, porque esa burocracia en este tipo de casos son las evidencias que se necesitan para demostrar su culpabilidad o su inocencia, ¿no? Entonces, ojo con este artículo de aquí, ojo con esta responsabilidad que ustedes tienen frente a la información, y como les dije, ustedes tienen que ser muy celosos con respecto a sus bases de datos que ustedes manejan y custodian. Bien, aparte de todo eso, aparte de custodiarlos, también ustedes tienen que garantizar la conservación de los registros. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes dicen, oh, se me dañó el disco duro, ¿y qué pasó con la información? ¿Qué pasó con los 17 millones de ecuatorianos? Ah, no sé, es que se dañó el disco duro y pues ya se dañó. Pues yo no tengo nada que ver allí. No, el artículo número 4 dice que ustedes son responsables de la conservación de los registros, por lo tanto usted sí es responsable si no existían los respaldos. Entonces, no se pueden sacar, no pueden decir yo no sabía, sino que son responsables de esto de aquí. Responsabilidad sobre la veracidad y la autentificación. Si ustedes les piden, por ejemplo, que faciliten un reporte del número de habitantes de la costa, y ustedes envían el número de habitantes nomás de, qué sé yo, de la parroquia Tarqui, porque se equivocaron, ¿verdad? Igual, de todas maneras, ustedes son responsables, porque la información que ustedes entregan se supone que tiene que estar autentificada, es decir, tiene que ser real. Por lo tanto, este tipo de equivocaciones, voluntarias o involuntarias, pueden estar sujetas a sanciones, ¿sí? Entonces, siempre que vayan a entregar una información, especialmente la información de carácter público, tienen que revisar varias veces, tienen que tomarse su tiempo. Es mejor que usted se tome su tiempo, que digan rápido, necesito esto para mañana, y usted tiene que decirle, mañana tal vez no sea posible, pasado mañana tal vez sí, porque necesitamos bajar, necesitamos verificar, ¿verdad? Necesitamos ese tipo de situaciones para garantizar la veracidad de la información. Entonces, no, cuando ustedes estén en este tipo de cargos, no se dejen presionar, porque los van a presionar, sino que sigan su ritmo porque tienen que garantizar la veracidad, ¿no? Si esa información se requiere para aprobar una ley, y la ley se aprueba o la ley no se aprueba, sobre ustedes va a caer la responsabilidad de que los datos no eran los correctos. Ya, con respecto a los registros de datos, o sea, hay datos que son registrados por el ciudadano, entonces allí la responsabilidad de la información
es la del declarante o la del ciudadano que está proveyendo dicha información, ¿no? Ahí ustedes no son responsables porque ustedes no le están cogiendo la mano al ciudadano o no están escribiendo por el ciudadano para ingresar la información. Por eso es que a veces muchos servidores públicos le dicen, ustedes le dicen algo así como, le dicen, falta el teléfono, y ustedes le dicen, a ver, es el 111555, y el servidor público les da el documento para que ustedes con su puño y letra pongan el 111555, y uno dice, qué vago ese servidor que no puedo ponerme esos simples números. Pero no es eso, lo que pasa es que si ocurre un mal registro de sus datos, ¿verdad? Entonces usted va a decir, el servidor me registró mal. Pero si usted con su puño y letra ingresa los datos, entonces es usted el que se equivocó. Por eso es que se cubre. Bien, analicemos el segundo párrafo del artículo número 4. Dice lo siguiente. Las personas afectadas por la información falsa o imprecisa, difundida o certificada por registradoras o registradores, ¿no? Y aquí veo que en esta ley, miren, se ha especificado registradoras o registradores. Parece que aquí participaron legisladoras feministas, ¿no? Sin que eso sea algo malo, sino que pienso yo que registradores se entiende que son hombres y mujeres. Entonces, para mí, esto es como un artículo más. O tal vez tuvieron algún problema de que fue una señorita la que registró la información, le sacaron algún juicio y el abogado de la señorita dijo, pero ella no es la responsable, porque aquí dice que son los registradores y ella es una registradora. Entonces, tal vez para no dejar esos vacíos en la ley lo agregaron, ¿no? Sería interesante conocer por qué se hizo eso. Bueno, entonces, las personas afectadas por la información falsa o imprecisa, difundida o certificada por registradores o registradoras, tendrán derecho a las indemnizaciones correspondientes, previo al ejercicio de la respectiva acción legal, ¿no? Entonces, las personas afectadas van a tener derecho a ser resarcidas, reconocidas, indemnizadas, si es que fuesen afectados por ese tipo de información. Y esto obviamente conlleva a un gasto no planificado del fisco, del gobierno, del Estado. Entonces, pues eso no le gusta al Estado. Al Estado casi no le gusta gastos inesperados de este tipo de cosas. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establecerá los casos en que se deba rendirse caución, ¿no? Entonces, ahí está el artículo 4, un artículo 4, pienso yo que es bastante importante. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué opinan del artículo número 4? ¿En qué creen que les afecta o que no les afecta? ¿Qué les parece? Pues sí, ya que como nuestra parte de programadores también maneja lo que es base de datos, hay aplicaciones que también manejan base de datos por registro de los usuarios o cosas así. Entonces, sí afectaría en nosotros. Es que sí les afecta porque ustedes, como les digo, muchas veces, mira, usted se puede equivocar en un programa, puede demorarse en el programa, le pueden llamar la atención y todo, pero si usted se equivoca, digamos que se le pierde la información o se le daña, entonces usted tiene una responsabilidad directa y ¿no? Entonces sí le va a tocar, ¿no? Obviamente que si es el usuario, si ustedes crean una aplicación y es un usuario, un ciudadano el que registra su propia información, entonces ustedes no responden por ese tipo de información. Pero aquí dice que ustedes tienen que responder por la autenticidad y por la veracidad. Por lo tanto, lo menos que pueden hacer ustedes es poner validaciones en la información. Si la persona va a poner su ciudadanía, ustedes tendrían que poner una tabla de ciudadanía allí. Si la persona va a poner su cédula, tal vez ustedes tendrían que verificar el dígito verificador o verificar con el registro civil para ver que esa cédula sea verdadera. Entonces son cosas que ustedes tendrían que tomar en cuenta. No sé si hay más comentarios. ¿Algún otro comentario? Recuerden ustedes que los comentarios y la participación, ustedes se ganan el punto de participación. No sé cómo van con ese punto de participación, pero
No los he escuchado mucho. Ahí estoy revisando, creo que no hay mucha participación. Entonces, su compañero que participó siempre participa, entonces ya tiene demasiados puntos de participación. Preguntas, jóvenes. Bueno, entonces, sigamos avanzando. Si no hay inquietudes, sigamos avanzando. Artículo número 5. Publicidad. El Estado, de conformidad con la ley, pondrá en conocimiento de las ciudadanas o ciudadanos la existencia de registros o base de datos de personas y bienes en lo aplicable la celebración de actos sobre los mismos con la finalidad de que las interesadas o interesados y terceras o terceros conozcan de dicha existencia y los impugnen en caso de afectar sus derechos. Entonces, el artículo número 5 dice que el Estado tiene obligación de poner en conocimiento a la ciudadanía en general, ¿verdad?, sobre la existencia de los registros que ellos tienen, ¿no? Y si van a hacer algún procesamiento sobre dichos datos, deben de avisar, ¿verdad?, a los ciudadanos a fin que los ciudadanos puedan impugnar, es decir, oponerse a dichos procesos. Digamos, alguien que quiera mantener su privacidad, no le interesa participar de ese proceso, entonces podría decir, hey, yo no quiero participar, sáquenme de allí. Y eso es parte de su derecho. Entonces, este fue el artículo número 5. Bien, artículo número 6. Dice, habla de la accesibilidad y confidenciabilidad, ¿no? Dice, son confidenciales los datos de carácter personal, tales como ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. Entonces, este primer párrafo habla de que nuestra información es de carácter privado, ¿no? Y de que nadie nos puede estar preguntando nuestra ideología, nuestro grupo político, si estamos en sindicato, qué tipo de raza tenemos, qué tal estamos de salud, ¿verdad? Orientación sexual, religión, si somos migrantes y cosas similares, ¿no? Entonces, esto es un ámbito personal que no todo el mundo lo debe conocer y yo lo puedo mantener en privado, ¿verdad? Y el Estado me está garantizando esto de aquí. A veces el Estado sí tiene que hacer el levantamiento de esta información, pero esta información no debe estar disponible para personas ajenas al Estado. Bien, el acceso a estos datos solo será posible con autorización expresa del titular de la información por mandato de la ley o por orden judicial, ¿no? Entonces, si alguien quiere acceder a mis datos privados, necesita mi consentimiento expreso, ¿sí? Entonces, solamente con mi consentimiento expreso pueden tener acceso a dicha información. O por algún mandato de ley o por alguna orden judicial, es decir, una investigación que se esté haciendo y que esta información sea relevante para dicha investigación. También son confidenciales los datos cuya reserva ha sido declarada por la autoridad competente, los que estén amparados bajo el sigilo bancario bursátil y los que pudiese afectar la seguridad interna o externa del Estado, ¿no? Entonces, sí hay información que también pueden ser consideradas como confidenciales. Si la autoridad determina que esos datos son confidenciales o
o, por ejemplo, lo que es el sigilo bancario, que los bancos tienden a no revelar su información bancaria. Eh, o alguna información que pudiera ser crítica para el gobierno. Por ejemplo, ahorita escuché yo el otro día que Putin tiene sus hijas, pero la identidad de sus hijas está protegida, ¿verdad? Porque obviamente como él es un blanco político y un blanco militar, mientras menos se sepa de su familia, lo pone a él en menos riesgo, ¿no? Entonces, ese Estado considera que esa información es de tipo confidencial. Entonces, cuando por situaciones así, se puede considerar que ciertas informaciones que para el común de la gente podría ser una información que tranquilamente se puede compartir, hoy en día es confidencial, ¿no? Y dado los niveles de delincuencia que estamos viviendo hoy en día, mientras menos información tengan los delincuentes de nosotros, mejor. Entonces, hay que proteger la información. Bien, la autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie los datos de carácter personal deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos. Repito, la autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de carácter personal deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de información que reposa en sus archivos. ¿Será que esto los afecta a ustedes? ¿Los afecta a ustedes Sí, aquí? Sí, ¿verdad? ¿Será que si ustedes trabajan en una institución del Estado no les tocará manejar información personal de los ciudadanos? ¿Será o no será? Aprovechen, jóvenes, aprovechen. ¿Acaso ustedes, miren, si ustedes trabajan, seguramente van a trabajar en el área de sistema? Si ustedes son buenos, seguramente van a manejar, administrar las bases de datos. Entonces, obviamente, ahí hay datos personales. Si ustedes trabajan en una empresa comercial, por ser la empresa comercial, igual allí hay datos personales. O sea, una de las cosas que más se cuida en el sector comercial es proteger la base de datos de clientes. Yo que he trabajado en áreas comerciales, una de las cosas que más piden o que más están robando, ¿verdad? Son las bases de datos de clientes. ¿Por qué cree que usted lo llama Movistar, ¿verdad? A decirle que su servicio de Claro no sirve, ¿verdad? ¿O por qué usted cree que lo llaman a ofrecerle los productos y dicen que utilicen su tarjeta? Eso es porque a lo largo del tiempo esas bases de datos han sido robadas y están utilizándola para eso, para venderles publicidad. Y eso digamos que es algo molestoso, pero no es tan perjudicial. Pero esa base de datos en manos de un delincuente puede ser utilizada para hacer fraudes, para eh, chantarle un sinnúmero de responsabilidades a usted. Por eso es que es importante proteger dicha información. ¿Y qué creen? Son ustedes los que van a responder, ¿verdad? Y los responsables por proteger dicha información. Si ustedes de repente tienen una base de datos, qué sé yo, en Excel, y alguien le hace copy-paste a su archivo de Excel, ¿verdad? Ustedes dicen, ay, es que yo no sabía. Y eso no los exime de su responsabilidad. Su obligación, su responsabilidad era tener esa base de datos. Si la tenían en Excel, por lo menos lo mínimo que tenían que hacer es ponerle clave al archivo de Excel, ¿sí? Entonces, son responsables de eso, ¿no? Ya, nos vamos a quedar hasta allí, jóvenes. Nos vemos, creo que el lunes, seguimos avanzando. Nos quedamos en el artículo 6. Listo, entonces, si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Yo me voy a quedar aquí a copiar su asistencia. nos vemos. Al día lunes.
Listo, ya copié su asistencia, entonces procedo a desconectarme. Que tengan buenas tardes y que tengan un buen fin de semana.